Buen día, mi nombre es Angie Fernanda Martínez Peña y actualmente formo parte de la estancia de investigación Correcaminos, gracias a mi asesora, la doctora María Guadalupe González Netro. Presentaré el resultado de nuestra investigación denominada Influencia del estadio de la enfermedad renal crónica en la toma de decisiones terapéuticas del paciente renal. Como introducción tenemos que la enfermedad renal crónica, conocida como ERC, es una patología de carácter progresivo y con tasas de incidencia y prevalencia que van en aumento a nivel mundial. Su progresión hacia los estadios avanzados requiere en este caso de decisiones terapéuticas, toma de decisiones complejas que afectan directamente y modifican como tal la calidad de vida y los resultados clínicos que pudiesen esperarse de los pacientes. El presente proyecto de investigación de carácter experimental tuvo como objetivo principal analizar la relación entre nuestros dos factores principales o nuestras variables, que fueron el estadio de la enfermedad renal crónica y también el proceso de toma de decisiones terapéuticas de los pacientes. El desarrollo, pues básicamente el proyecto fue un estudio de tipo transversal realizado en un cohorte de tiempo, de tipo descriptivo también y con un carácter mixto. Eso quiere decir que lo realizamos con las características tanto cuantitativas y cualitativas en búsqueda de nuestros resultados. La metodología, pues se realizó una recolección de datos mediante la aplicación de un cuestionario de carácter digital en Google Forms basado en el cuestionario SURE, que se basa en la toma de decisiones y para detectar el conflicto decisional en nuestros pacientes en cualquiera de los procesos de sustitución renal. Eso quiere decir que se encontrará en un proceso de tratamiento tanto diálisis, hemodiálisis o incluso un trasplante renal. El instrumento estuvo conformado de forma completa por 4 preguntas o ítems enfocados en el conocimiento terapéutico del paciente sobre su proceso patológico y el tratamiento que lleva. Además, incluimos variables sociodemográficas y clínicas pertinentes para nuestro análisis. Esto significó variables sociodemográficas como edad y sexo de los participantes y las clínicas pertinentes para el análisis, significando el estadio de la enfermedad, así como también el tiempo que transcurrió desde el diagnóstico. Y pues la herramienta utilizada para la fiabilidad de nuestro proyecto fue en este caso el medio de la fórmula estadística de Yamane, donde utilizamos un nivel del 95% de confianza y un margen de error del 5%. Esto fue obtenido mediante el programa SPSS versión 25. En este caso, nuestra fiabilidad nos dio un total de 0.657. Fue realizada de forma por medio de la estadística de Yamane, lo cual significó una fiabilidad aceptable. Posteriormente, la realización de nuestro proyecto fue por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra total utilizada en el estudio fue realizada en 40 pacientes que, como una de nuestras características de elección de la población, fue que atravesaran un proceso de tratamiento de reemplazo renal y que estuvieran de acuerdo en la realización y utilización de sus respuestas para el estudio. Y pues los resultados obtenidos posterior a la realización de las encuestas fueron realizadas en los pacientes, se organizaron en tablas de frecuencia para facilitar posteriormente su análisis e interpretación. Metodológicamente, uno de nuestros primeros resultados obtenidos fue una clara correspondencia cronológica en la evolución de la enfermedad, mientras que las etapas tempranas que nosotros identificamos tempranas como los estadios 1, 2 y 3, la gran mayoría de los pacientes se ubican en un rango menor a un año desde su diagnóstico. Eso quiere decir que fue un diagnóstico temprano. Las fases avanzadas se concentran en la mayor cronicidad, destacando los estadios avanzados, como nosotros los identificamos, estadio 4 y 5, el estadio 4 con una evolución de 1 a 5 años, con una mayoría de la población de un 70.6, y el estadio de número 5 con más de 5 años de antigüedad diagnóstica, con un 54.5. Y pues llegando al punto principal, que fue la búsqueda de nuestro objetivo de investigación, pudimos identificar la característica del conflicto decisional, lo cual nosotros lo demostramos como un fenómeno transversal y dinámico. Eso quiere decir que está en constante cambio. Su presencia fue significativamente más alta en el estadio 1, porque afectó el 60% de los pacientes de toda nuestra población en una fase inicial.
lo cual se vincula principalmente a un impacto psicológico en los pacientes, así como también la característica denominada como el debut diagnóstico del paciente, presentándose a una nueva situación que pudiera modificar las características de su vida. En contraposición, a medida que aumentaban los años de evolución de la patología o del padecimiento y la gravedad clínica en los estadios tardíos, como nosotros los identificamos 4 y 5, la proporción del conflicto disminuía. El conflicto decisional, por lo cual, disminuía en los pacientes con un estadio más avanzado. Se reportaba una ausencia en el estadio 4 de una ausencia de conflicto decisional en un 58.8% y en el estadio 5 de un 63.6% de forma significativa. Por lo cual nosotros nos llevamos a la aceptación de la hipótesis nula. La hipótesis nula nosotros la identificamos como la asociación. En este caso no existe asociación significativa entre nuestras dos variables, el estadio de la enfermedad renal crónica y la presencia de conflicto decisional del paciente en la toma de decisiones terapéuticas. Esto fue realizado por medio de un análisis y obtención del chi cuadrado de Pearson, contrastando los factores de la escala Schur, nuestros ítems de investigación y el estadio de la enfermedad de los pacientes, obteniendo así una significación asintótica bilateral donde P es igual a 0.572. Eso es mucho mayor a la significancia reconocida como 0.05, lo cual nosotros podemos llegar al resultado que la presencia o ausencia de conflicto decisional en los pacientes evaluados se comporta de una manera totalmente independiente al estadio clínico de la enfermedad en la que se encuentran. Esto quiere decir que es una variable totalmente independiente a nuestra variable de, en este caso, el estadio de la enfermedad. Pudimos identificar que puede deberse a un carácter multifactorial. Varía desde las características psicológicas de los pacientes o de las personas, la educación prediálisis recibida, la educación durante el tratamiento, el acompañamiento y el apoyo percibido por el paciente. Y como conclusión, finalmente, podemos concluir que las necesidades de intervención educativa, la consejería y el acompañamiento emocional por parte del personal de enfermería no deberían en ningún momento condicionarse al deterioro físico del paciente, sino que deben ejecutarse de manera prioritaria desde el inicio de la enfermedad, en este caso los pacientes que tenían un diagnóstico temprano desde el estadio 1 hasta el 3, para mitigar la vulnerabilidad en la toma de decisiones, tanto en los pacientes de un estadio temprano o un estadio tardío. Estas fueron las referencias utilizadas en nuestra investigación, en este caso, en esta presentación, así como también anexó la investigación realizada de forma completa. Muchas gracias.